¿Qué tal? Muy buenas noches. Somos Exaedu Perú. Nuevamente nos encontramos aquí reunidos. Mi compañero Elmer, más conocido como Magnánimo, y yo, más conocido como el Profe Charlie. Nos hemos visto en la necesidad de poder realizar básicamente todo el curso de antropología religiosa, siguiendo cada uno de los capítulos. Queremos decirles que creemos importante poder de una u otra manera agregar valor a través de lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de los años, y queremos pues agregar nuestro granito de arena con la formación de cada uno de ustedes aquí en nuestra queridísima Universidad Católica Sede Sapiense. Así que por este motivo es que también la duración de estos videos va a ir de acuerdo a la densidad de cada capítulo, como también al examen y el diálogo que podamos realizar aquí entre mi compañero y yo. La lógica que vamos a seguir para, digamos, explicar un poco mejor este tipo de curso va a ser de la manera de cómo lo hemos estado realizando a lo largo de algunos videos que hemos hecho. Es decir, desde una propuesta más que todo dialógica, y por lo cual también a ustedes que nos están viendo les invitamos a que escriban básicamente en estos videos algunas de sus preguntas, algunas de sus propuestas, que podamos nosotros de una u otra manera ayudarlos. Como les repito, nos vamos a realizar capítulo por capítulo el libro en total para que pueda ser de su ayuda este curso. Muy bien, queremos empezar en primer lugar el capítulo 1, que básicamente es la primera premisa, es decir, el realismo. Bien, agradecer a toda la comunidad que de hecho el primer video, el sentido religioso, en su noción, su explicación, ha tenido mucha acogida, ¿no? Llegando ya, ahora la mayoría ha pasado las 1000 vistas. Gracias a ustedes porque son los que generan esta iniciativa en nosotros de seguir con este trabajo. Bien, lo que puedo decir de este primer capítulo, iniciando Yusani, muy metódico él, muy consciente de que este curso también es muy denso o complejo, quizás también extraño, sobre todo para ustedes. ¿Quién no se ha topado con la complejidad del curso de Antropología Religiosa? Entonces, precisamente atendiendo a esta realidad, Yusani trata de establecer unas premisas antes de estudiar el fenómeno del sentido religioso, y una de las primeras es el realismo. A lo largo de todo el capítulo son 7 partes, 7 apartados, en la cual va a tratar sobre la noción de realismo. Repito, siempre él mencionando o dándonos pasos a seguir para estudiar este sentido religioso. Bien, en el primer punto, cuyo título es ¿de qué se trata este realismo?, Yusani nos introduce a este capítulo con un panorama de la sociedad moderna. Lo que se me quedó grabado es lo siguiente: la diferencia entre bien y el mal se ha perdido, ¿no? Y luego sigue con la cita de Alexis Carrel. Poco raciocinio y mucha observación lleva a la verdad, y mucho raciocinio y poca observación lleva al error. Esta cita es clave. De hecho, se nos suele preguntar en los exámenes, interpretar esta cita. ¿Cómo tú la consideras, Carlos? Claro, definitivamente lo que está comentando Yusani respecto al realismo es que debemos partir de la realidad para poder conocer las cosas. Entonces, cuando Alexis Carrel, digamos, nuevamente va a decir esto, poca observación y mucho razonamiento llevan al error, y mucha observación y poco razonamiento llevan a la verdad, es que, digámoslo de una otra manera, para conocer las cosas debemos partir de las cosas. Esto me hace acordar quizá lo que dice Husserl, ¿no?, sobre volver a las cosas mismas, ¿no? En este caso, lo que busca Yusani es que el punto de partida, nuevamente, es la realidad. Es decir, que no debemos partir de nuestros prejuicios o de nuestras presuposiciones
para poder luego emitir un juicio o emitir una opinión al respecto de un objeto mismo o de una cosa. Entonces, esto es lo que trataría de plantear Giussani. Claro, de hecho, caracteriza muy bien esta sociedad moderna, identificándola como una sociedad ideológica, más que basada en hechos o en realidades, una sociedad quizás con un predominio de pensamientos ya prefigurados y muy desligados de lo real. Claro, yo creo que ahora que estamos conversando esto, creo que un ejemplo claro de lo que está ocurriendo es, por ejemplo, el tema del aborto legal que está ocurriendo en Argentina. Bueno, ya se aprobó, y que eso también ha conllevado a que en el Perú también se reclame el tema del aborto legal. Pero es definitivamente muy interesante porque el argumento, digamos, fuerte es la cantidad de muertes que hay por año por mujeres, por abortos ilegales. Sin embargo, revisando alguna parte de la literatura, llegan a 58 muertes por año, por ejemplo en el año 2016, si mal no me recuerdo. Pero es una cantidad, digamos, no mucho mayor o menor comparadas a otras razones por las cuales las mujeres mueren, que puede ser por desnutrición y pueden ser por enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es que si yo voy a poner como argumento, digamos, en la cantidad de muertes, entonces pues tendría que ser otra razón para pedir, digamos, políticas públicas, si podríamos decirlo en este sentido. Entonces aquí se puede apreciar definitivamente esta situación, es decir, no partimos de la realidad. Si estamos hablando de muertes de mujeres, entonces tendríamos que tener bien claro cuántas mujeres mueren y por qué razones mueren. Y a partir de eso poder determinar qué políticas debemos asumir para poder resolver estos problemas, ¿no? Entonces, definitivamente, poca observación, porque al parecer, si preguntamos a las personas que están de acuerdo, no están de acuerdo, si tienen la cantidad o la estadística de cuántas muertes hay de mujeres, no existen, y poca observación y mucho razonamiento llevan al error, pues justamente es eso, ¿no? Es decir, todo el mundo asume que es lo más importante, ¿no? O sea, porque son muertes, etcétera, etcétera. Llevan al error definitivamente, ¿no? Mucha observación, poco razonamiento llevarían a la verdad, es decir, debemos partir por la realidad, y la realidad sería averiguar cuántas son las cantidades de muerte que existen y también averiguar las razones por las cuales estas muertes, digamos, tienen la causa, ¿no? Y en este caso, la cuestión estaba viendo, por ejemplo, con Uruguay creo, o Paraguay. Habían también, Mujica también había aceptado la legislación del aborto legal, ¿no? Entonces, gran parte de los abortos que se realizan, por ejemplo, no son abortos por producto de violación, sino que son simplemente mujeres o adolescentes, en todo caso, que han salido embarazadas y que no quieren tener un hijo, ¿no? Entonces también como que no hay mucha coherencia con respecto a por qué se está realizando esta situación, ¿no? En otras palabras, es una forma de querer evitar, me imagino yo, la responsabilidad de los jóvenes, ¿no? Otro, por ejemplo, sería el tema de los pobres. Se asume que los pobres no pueden, digamos, pagar un aborto seguro porque es caro, y por ende hay que darle a los pobres, pues, este asunto de un aborto legal y seguro, y que en el fondo me parece que hay un argumento o una idea malthusiana. Lo mejor que podemos hacer para que estos no sean pobres es que no se reproduzcan, pues porque va a tener más pobreza. Pero lo que yo veo es que no se busca el cómo hacemos que dejen de ser pobres. Ese es el problema para mí, de fondo. Claro. ¿No? Sí, de hecho, colocando otro ejemplo, ¿no? También con lo que dice San Tomás en la noción de verdad, adequatio intellectum ad rem. Esto es la adecuación de lo que pienso, de lo que, digamos, puedo idear acerca del objeto, que tiene que ir en coherencia con la misma realidad. De hecho, en el rubro educativo, Charlie, lo que se intenta para un educador, lo que se requiere es que el profesor introduzca a la realidad al estudiante, ¿no? Esto ya lo decía Giussani en su libro Educar es un riesgo. Entonces, sabemos, o bueno, ya entendemos que para Giussani el tema de la realidad, el realismo, es básico, y por eso lo coloca como
la primera premisa. Ujú. Entonces, en el segundo apartado, lo clásico ya para todos los cachimbos o lo que han llevado el curso es esta frase: el método lo impone el objeto. Así es. Se han entendido, o bueno, se han concluido con muchas interpretaciones a base a este enunciado, ¿no? Porque puede ser muy complejo, muy difícil de entenderlo. Pero si lo vamos a desmenuzar poco a poco, yo creo que va a ser muy sencillo de comprender. Entonces, es así de simple. Para conocer algo, yo necesito un método, una manera de cómo acercarme a ese objeto. Pero, ¿quién me lo va a dar? Así de simple, él es el mismo objeto. ¿Quién me va a dar noción? ¿Quién me va a dar datos de cómo acercarme a él? Charlie. Claro, definitivamente, ¿no? Siguiendo, digamos, la primera premisa, como se dice, el objeto no tiene, el método para estudiar el objeto no tiene que ser pensado, no tiene que ser impuesto por el objeto mismo. Giussani pone ejemplos muy fáciles, como por ejemplo, si yo quiero conocer el color de una chompa, yo no lo voy a hacer con el sentido del olfato, porque el sentido del olfato no me permite conocer los colores de una chompa o de las cosas. Tengo que hacerlo con mi vista, es decir, la vista está preparada para poder conocer, o para que yo pueda conocer los colores, para que pueda percibir colores. En este caso, cuando decimos que el método de estudio está determinado por el objeto, es que el objeto que vamos a estudiar, que vamos a conocer o que queremos conocer, digamos que va a imponer el método de cómo lo vamos a conocer, de cómo nos vamos a acercar. En este caso, si es un problema matemático, porque lo vamos a ver luego en capítulos después, Sí. sobre una variedad de procedimientos, si es un problema matemático, yo no voy a pues utilizar un método filosófico para resolverlo. El problema matemático de por sí me va a decir que tengo que usar un método matemático para poder resolverlo. Y en este caso es lo mismo, ¿no? Es decir, cuando el método de estudio está determinado por el objeto de estudio, es que yo parto del objeto que yo quiero estudiar para luego, digamos, determinar qué método o qué métodos, qué camino voy a utilizar para poder conocerlo. Sí, una serie de pasos nos dice Giussani para afrontar este fenómeno del sentido religioso, que es el objeto de estudio en este curso. Pero, ¿qué cosa es el sentido religioso? Lo pueden ver en el video, en el primer video que hemos lanzado. Pero ya Giussani nos dice que esto es un tema humano, parte del hombre. Es decir, lo recomendable es que antes de considerar opiniones de filósofos, opiniones de otros pensadores que han tratado del tema, Giussani nos aconseja que primero empecemos con una indagación existencial. Claro. Este es el primer paso. De hecho, empezar por uno mismo es coherente, porque el sentido religioso sucede en nosotros, es un hecho, es un acontecimiento. Para luego confrontar esta indagación existencial con la opinión de los filósofos o de algunos autores que podemos leer en los libros de filosofía e incluso de teología. El tercer paso sería confrontar estas opiniones con otras y luego, en esta indagación existencial, lo importante es elaborar un juicio. Este juicio, Giussani lo asemeja a este término que es muy conocido en este curso, el término de experiencia. El término de la experiencia es muy difícil, o incluso en el lenguaje coloquial lo asemejamos a una comprobación. De hecho, una persona que tiene experiencia, a veces lo comparamos como una persona que quizá desarrolla cosas mecánicamente, sin un sentido, ¿no? Pero lo sabe hacer. Esto contradice mucho la definición de experiencia de Giussani. De hecho, en primera instancia, Giussani define la experiencia como el sentido de las cosas. De hecho, el profesor, por ejemplo, cuando inicia su clase, es el encargado de haber hecho real experiencia de lo que va a enseñar, del contenido que va a ofrecer, ¿no? ¿Cómo tú consideras el término de experiencia? Porque luego vamos a tratar lo que Giussani define como criterio de evaluación, que viene a ser la experiencia elemental, ¿no? Pero
enfoquémonos en este término, experiencia. Claro, ¿Cómo lo consideras? claro, definitivamente Giussani va a continuar este camino, ya que se ha dicho que el método de estudio está determinado por el objeto de estudio, y obviamente el objeto de estudio que va a reconocer Giussani en este caso es el tema de la experiencia religiosa o sentimiento religioso, ¿no? Es decir, esta percepción, este sentimiento de dependencia frente a algo más, ¿no? Por eso que Giussani va a decir que acontece como una pregunta del qué sentido tiene todo. Exacto. Esta pregunta por el sentido de todo es básicamente esta experiencia religiosa, ¿no? Este sentimiento religioso, es decir, de dependencia original. Entonces, definitivamente, como nos comenta, el método para poder abordar esta experiencia religiosa va a ser un método existencial. ¿Por qué? Porque apela a mi existencia, ¿no? Entonces hay que reflexionar sobre uno mismo y obviamente para poder reflexionar no debemos partir de opiniones exteriores porque sería esto lo que se conoce como alienación, es decir, dejaríamos de ser nosotros para ser otros, ¿no? Entonces debemos partir de nuestra propia experiencia, y en este caso lo que comenta Giussani es que experiencia no es solamente de vivencia. Claro. Una persona que tiene experiencia no es una persona que vive más, sino es una persona que posee más juicios, que posee en todo caso más conocimientos, que es lo que importa en la experiencia. No importa cuánto puedas vivir o cuánto puedas tú haber experimentado en todo caso, sino de cuántos juicios tú tienes de la realidad. El poder decir bueno, malo, rico, feo, bonito, feo, etcétera, son juicios de por sí, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ciertas opiniones, ciertos conocimientos de las cosas y por ende esto es generar experiencia. Esto significa tener experiencia. Una persona que no tiene experiencia es una persona que no tiene juicios. Por eso lo podemos ver, digamos, en nuestra vida cotidiana de personas que por más edad que tengan, puede ser que no tengan experiencia porque siguen cometiendo el mismo error una y otra vez. Como hay personas que tienen menos años y pueden evitarse errores, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen definitivamente experiencia. Entonces, lo importante de la experiencia es el juicio que yo tengo de las cosas, ¿no? De estas vivencias específicamente. Sí, y esto es palpable en nuestra experiencia cotidiana. ¿Por qué? Porque frente a hechos tan dramáticos o muy complejos que podemos pasar en nuestra vida, es urgente y es necesario sacar un juicio. Te comento, Charlie, hace poco en mi aula un alumno perdió a su padre. Y lo que yo animaba en mi salón es que de esta experiencia dramática, de este hecho dramático, se saque un juicio. Giussani, Franco Nembrini, en su libro He visto educar, enfatizaba mucho el sentido de la muerte con el sentido de responsabilidad, que conlleva mucho a este juicio. Es decir, por ejemplo, cuando muere alguien, cuando alguien se nos adelanta, debemos identificar este sentido de responsabilidad que tenemos o que la persona nos ha dejado. ¿En qué sentido hablo? Es decir, ¿qué responsabilidad tengo o qué responsabilidad tenía yo con esta persona? ¿Y qué responsabilidad me ha dejado a mí? ¿Y cómo puedo yo responder ya sin esta persona frente a la realidad, frente a la vida? Son estas cosas que nos permiten realizar o elaborar juicios, porque en síntesis, lo que dice Giussani, sin juicio o valoración no hay real experiencia. Entonces, comprender este término va a ser básico para que se pueda entender realmente todo el trabajo cuando surja este fenómeno, lo que llamamos nosotros el sentido religioso. Bien, frente a esta indagación existencial, frente a este juicio que tengamos mediante una evaluación seria, comprometida, hay un criterio de evaluación. Este criterio de evaluación, Giussani nos se pregunta, o bien lo podemos encontrar de manera externa a nosotros o de manera inmanente. Este apartado concluye que tiene que ser algo inmanente, un criterio de evaluación, pero que en el fondo no ha sido dado por nosotros, ¿no? Lo que me refiero, Carlos, es a lo que Giussani dice, la experiencia elemental. Este término y este apartado es el
digamos, lo más fundamental del capítulo del realismo. Así que animo a dar una lectura también muy seria y comprometida, sobre todo en este apartado. ¿Cómo se define la experiencia elemental, Carlos? Bueno, según lo comenta el texto, bueno, la experiencia elemental es este conjunto de exigencias y evidencias con las que el hombre se ve proyectado a confrontar todo lo que existe. Pero acá hagamos un paréntesis porque creo que para comprender un poquito más de lo que estamos planteando con Duchamp, retomaría el ejemplo de lo que es esta idea del aborto legal, ¿no? Me parece sumamente interesante que este acontecimiento nos abra la posibilidad de poder reconocer acá. ¿Por qué? Porque una de las críticas que se realiza es que la mayoría de chicas, ¿no?, que reclaman el asunto del aborto legal, la cuestión de digamos, esta forma de protesta, ¿no?, de los pañuelos verdes, la mayoría de chicas no han tenido un aborto. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo es posible que ellas tengan la certeza respecto a la viabilidad de abortar si nunca han abortado? Entonces, definitivamente no es necesario para emitir un juicio tener aquella vivencia de abortar. Sí. Pero el problema está en la validez o la razonabilidad de este juicio al respecto. Por ejemplo, normalmente se repite en las conversaciones, por ejemplo, que he tenido, de que no se trata de creencias, sino que se trata de políticas públicas. Pero el problema que planteo es que quienes hacen políticas son las personas, y las personas tienen creencias. Al último termina siendo una cuestión de creencias que, digamos, se van a efectuar en políticas. Y en último caso, el poder decir que es una persona en tantas semanas y no lo es en tantas semanas, pues sigue siendo una cuestión de creencia, sigue siendo un juicio. Para yo poder decir es simplemente un coágulo de sangre, es un juicio que estoy emitiendo, pero estoy emitiendo este juicio a partir de una valoración. Y la cuestión es qué criterio yo utilizo para realizar esta evaluación respecto a este objeto que yo quiero conocer, que sería este cigoto, ¿no?, etc. ¿No? Entonces ahí va la cuestión. Yo no necesito abortar, o no necesitaría abortar para saber qué es, etc. Pero la cuestión es qué criterio yo utilizo para evaluar esta situación, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. Entonces, normalmente, digamos, las personas, porque están ocurriendo casos, están apareciendo de personas que no están a favor de esto y que han sido militantes de esta forma de pensamiento que está a favor de este tipo de políticas, y que han sido antes militantes y que, por ejemplo, dicen que, por ejemplo, hay una que comenta de que estaba de acuerdo con todo este tipo de políticas y era una forma de la que promovía, pero en algún momento terminó estando embarazada, y cuando estuvo embarazada, lo primero que ella pedía ayuda, y lo primero que le dijeron ellas es que abortara, y le dieron pues pastillas para que abortara, lo hizo, y nadie estuvo con ella, y se sintió muy mal, ¿no? Se sintió muy mal. También hay otras, por ejemplo, de que podrían haber abortado o han abortado antes y luego podrían haber abortado y no lo hicieron, ¿no? Entonces se dieron cuenta que el ser madre definitivamente les cambió la mentalidad, ¿no? Entonces el juicio que emite esta joven que nunca ha abortado, el juicio que emite esta persona que ha abortado, el juicio que emite esta persona que podría haber abortado y que no abortó, se llega a través de una evaluación. Pero la pregunta es, ¿cuál es el criterio bajo el cual evaluamos? Lo que dice Luchito, Panchita, lo que dice Pepito, o partimos, digamos, de un aspecto en común que le va a llamar Giussani como corazón, lo más profundo del ser humano. Y ahí justamente está, ¿no?, lo que se conoce como experiencia elemental, este conjunto de exigencias y evidencias con las cuales se encuentra el hombre para enfrentarse a esa vida. Y está allí, presente en el hombre, se manifiesta a través de exigencias de amor, exigencias de libertad, etc. Y la pregunta es, cuando una persona está embarazada, ¿qué es lo primero que reconocemos que está dentro de esa persona? Es decir, no es una persona, nuestra intuición primera nos dice que no es una persona, con una célula dentro. Exactamente, que no es un humano, o sea, realmente pensamos eso, es decir,
que de los árboles de manzana salen peras. Es decir, es obvio, digamos que el sentido común diría, ¿no?, definitivamente, que de personas salen personas, por ende es una persona, ¿no? Pero ¿bajo qué criterio utilizamos para decir que eso que está allí, que está creciendo, no lo es, ¿no? Entonces, ¿qué criterio utilizamos? Ahí es lo que vemos. Y, por ejemplo, también está la pregunta, ¿no? Es decir, ya, estas personas que están de acuerdo en decir, ya, el aborto legal, ya, que no es una persona, ¿y cómo esas personas evaluarían si es que tuvieran ellos que decidir por su propia vida en ese periodo que se encuentran? Es decir, ellos se dirían a sí mismos, sí, abórtame, sí, no soy una persona, ¿no? Entonces ahí va el problema, bajo qué criterio utilizamos esto, ¿no? Sí, nuevamente se corrobora que esta sociedad es netamente ideológica, ¿no?, donde hay poca observación y demasiado raciocinio. Esta experiencia elemental es demasiado importante porque, como tú bien dices, ¿qué pasaría si no existiese un criterio de evaluación común o, digamos, universal? Es decir, donde todos los hombres, todos los seres humanos, realmente elaboremos juicios de acuerdo a nuestra propia naturaleza, ¿no? Si no existiese esta experiencia elemental, este criterio de evaluación que propone Giussani, pues cada uno tendría su propia apreciación, cada uno tendría su opinión y lo tendría como valor absoluto, y esto no es de acuerdo a la realidad en sí misma, ¿no? Ya luego vamos a hablar sobre esos dos tipos de hombre, tanto el hombre anarquista como el hombre con real sentido religioso, ¿no? Pero bien, entendido entonces esta definición de experiencia elemental, todo esto tiene una finalidad, ¿no? De hecho, esta experiencia elemental, o bueno, el ejercicio de hacer experiencia elemental, consiste en confrontar la realidad, confrontar la vida misma con este criterio de evaluación, ¿no? De hecho, todo lo que hagamos, siempre, ¿no?, un ejemplo, siempre les animo a mis estudiantes, todo lo que hacen, pues que sea en satisfacción de sus propias exigencias, ¿no? Esas exigencias naturales, profundas, como son las exigencias de felicidad, de verdad, de amor, de justicia, y que próximamente en capítulos serán tratados, ¿no? Bien, entonces, frente a este criterio de evaluación y frente a lo que dice Giussani también de que es necesario que cada uno elabore un juicio, puede resultar, digamos, que el ser humano caiga en un subjetivismo. Claro. Porque si cada uno realiza su juicio, si cada uno realiza su experiencia, pues entonces, ¿qué es lo que va a unificar todo, ¿no? Hemos dicho esa experiencia elemental, pero aquí se despuntan dos tipos de hombre, ¿no? El anarquista y el hombre con sentido religioso. Auténticamente religioso. Auténticamente religioso. Entonces, el hombre anarquista, pues es aquel que de su consideración de sí mismo se dirige hacia el infinito, ¿no? Pero el hombre con sentido religioso, pues es aquel que acepta el infinito y emprende el camino de búsqueda frente a esas cuestiones últimas y con esa promesa de una respuesta, ¿no? ¿Cómo consideras estas dos tallas de hombre que propone Giussani? Claro, es importante aquí, digamos, por lo menos un ejemplo que siempre trato de usar. Creo que lo que plantea acá Giussani puede ser trasladado en el tema de las relaciones. Creo que eso es sumamente importante porque es fácil de verificarlo. Por ejemplo, en el tema de la experiencia elemental, o sea, cuando tienes una relación, tú sabes que la persona te ama, y cuando hay problemas también sabes que esa persona no te ama, por más cosas que te diga o por más cosas que esa persona haga por ti. Tú en el fondo sabes que no te ama. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, aquella, digamos, exigencia de amor te dice que no te ama esa persona, y tú lo sabes, por más que quieras autojustificar a esa persona, por más que tú quieras engañarte, tú sabes que simplemente no es amor lo que está pasándote, lo que está ocurriendo. Pero ¿cómo lo sabes? No lo sabes cómo lo sabes, pero está allí, digamos, lo intuyes.
Entonces, aquí esta intuición muy profunda es justamente esta experiencia elemental, que por supuesto puede ser negada, puede ser, digamos, encubierta, etc. Pero está ahí muy presente. Pero como hemos dicho, si realmente es partir de esta experiencia elemental, Giussani va a hacer una pregunta, bueno, ¿y es que el hombre es el último tribunal entonces de las cosas? Es decir, sería la persona individual quien dictamine, digamos, la verdad de las cosas, ¿no? Pues Giussani nuevamente diría, pues, que nos daría a entender que no, y eso es un grave problema, porque tenemos que partir de algo de lo cual estemos de acuerdo, ¿no? Aunque hoy en día, digamos, se cuestiona digamos, lo que es la verdad, pues digamos que se llega un momento donde hay cosas que no podemos cuestionar y que están ahí, que no podemos explicar. Por ejemplo, aunque Habermas plantea el asunto de la verdad consensual, ¿no? Es decir, por consenso, en realidad Habermas, por ejemplo, acepta que dentro de nuestras conversaciones, dentro de nuestra comunicación, existe, digamos, una necesidad de verdad. Por ejemplo, cuando lo pensamos, es decir, cuando nosotros declaramos algo, asumimos que lo que estamos diciendo es verdad. Cuando alguien nos dice algo, asumimos que lo que nos está diciendo es verdad. Mentir en realidad es más difícil que decir la verdad. Decir la verdad es más fácil que mentir. El mentir conlleva todo un trabajo para decirlo aquello que no es verdad, ¿no? Entonces, está allí presente esta exigencia de verdad, muy presente en todo caso, allí. Pero nos va a plantear sobre el asunto de que hay dos tipos de personas, ¿no? Una persona que es anarquista, es decir, que sin gobierno, es decir, ella dictamina básicamente lo que cree como verdadero, y otro que es lo auténticamente religioso. Pero el anarquista, digamos, es, como lo dice Giussani, es la afirmación de uno mismo, ¿no? Hasta el infinito, y el auténticamente religioso, la aceptación del infinito. Nuevamente me parece que aquí lo podemos ver en temas de relaciones, ¿no? Es fácil, cuando, por lo menos lo veo así, ¿no? Cuando, por ejemplo, una pareja de tiempo que terminan, digamos, si terminan fatal, ¿qué es lo primero que podemos observar del que está más necesitado de la otra persona, del que está más lastimado de la otra persona? En su Facebook, por ejemplo. Lo primero que tú vas a ver es demostrar que no extraña a esa persona. Claro. Y esto es una actitud netamente anarquista, ¿no? Demostrar que yo no necesito a esta persona, que en el fondo yo reconozco que la necesito y que sufro por ella. Es decir, mostrar que no la necesito con mis propias fuerzas, pongo mis fotos que estoy festejando, que estoy feliz sin ella, etcétera, etcétera. Todo para mostrar a todo el mundo, para demostrarme a mí mismo que no la necesito, es una actitud totalmente anarquista. Porque la actitud más racional, más razonable es la religiosa, es decir, aceptar la situación que estoy pasando. Y esta situación que estoy pasando es que extraño a esta persona. Aceptar esta relación que está ahí presente, aceptar esta, digamos, esta aceptación, ¿no? de que extraña a esta persona, ¿no? Y aceptar esta dependencia en todo caso. Eso sería lo razonable, ¿no? Claro, y quizás lo más realista, ¿no? Porque siempre el ser humano, frente a acontecimientos muy complejos, difíciles, que no logra entender, ¿no? En caso de una decepción amorosa o incluso la propia muerte, siempre tendemos a huir de la realidad, ¿no? O a generarnos un espacio o una capa de protección, pero que al final es creada de barro, ¿no? Que quizás nos puedan distraer en un momento, nos puedan sentirnos fuera de lugar o realmente acogidos, pero eso no es conveniente, ¿no? Lo conveniente y lo más razonable, como dices tú, es afrontar la realidad tal y como es. Y esto es lo que Giussani nos aconseja. Realismo, lo que yo concluyo, pues, aprender de la realidad, ¿no? Y no evadirla, no tratarla de escabullirse. Bien, entonces, en el séptimo apartado, ya para terminar este capítulo de realismo, tenemos la ascesis para la liberación. Es decir, todo este capítulo ha sido una identificación de un trabajo serio, comprometido, para abordar el tema del sentido religioso. Y a este trabajo, a esta lucha, a esta propuesta de cambio quizás personal, Giussani lo refiere con el término de ascesis, ¿no?
Ascesis, que ya en el término cristiano pues es conversión, digamos, iniciativa para cambiar, una metanoia. Y liberación yo lo entiendo en el sentido de que ya el ser humano, cuando acoge esta tarea seria de hacer juicios frente a lo que vive, frente a lo que experimenta, pues se va liberando, ya sea de prejuicios, se va liberando ya sea de ideologías, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, que hemos tratado en este video, del aborto, ¿no? Es decir, si nos dejamos llevar por las opiniones de los demás y que hacemos que esto pese más que nuestra consideración, opinión realista, pues no estamos haciendo esta ascesis, no estamos siendo realistas. Si bien es cierto, en las redes sociales se ha viralizado varios videos que aparecen chicas tomando un colegio en Argentina, pero con argumentos lamentablemente muy indeficientes, ¿no? Que incluso es una falta de respeto a la biología, a la ciencia médica, que incluso no se logra una definición correcta, una definición completa de lo que precisamente es el aborto, ¿no? Entonces, ¿es necesario o no para nuestra sociedad este trabajo? Yo creo que sí, ¿no? Sobre todo en una sociedad donde predomina mucho los prejuicios, donde predomina mucho el tema ideológico, más que la observación, más que el análisis reflexivo de temas muy importantes para el ser humano. Claro, definitivamente el punto de partida del realismo, como hemos dicho, es partir de la realidad. Tiene que ser básicamente un hábito, una costumbre el poder partir de la realidad. Para poder convertir esto en un hábito, en este caso en una virtud, quizá podría ser, tiene que partir de todo un trabajo, de toda una ascesis, es decir, de un trabajo que realizamos para liberarnos de aquellas costras de los prejuicios. Y siempre está allí, es decir, para poder acostumbrarnos a poder conocer la realidad tal cual se nos presenta, tenemos que ejercitarnos, ¿no? Justamente ese tiene el sentido de ascesis, ¿no? ¿Y cómo vamos a ejercitarnos? Confrontar todas las cosas con esta criba, ¿no? Esta criba, que es decir, este instrumento para poder, digamos, cernir, colar, ¿no? Lo que, digamos, para poder colar, digamos, las piedras, ¿no? Las cosas que no están dentro del trigo que normalmente se hacía, ¿no? Que sirve para esto. Pero en este caso es para poder colar aquellos prejuicios que tenemos anteriormente y poder conocer la realidad tal cual. Entonces, es importante esto y nuevamente lo trasladaría en el tema de las relaciones, porque para superar una relación tenemos que hacer una ascesis. No tenemos que en primer lugar aceptar la realidad que estamos pasando, esta situación difícil que estamos pasando, y hacer todo un trabajo de liberación, porque muchas veces en estas situaciones una persona es quien se culpa a sí mismo de que uno tiene la culpa, de uno que ha hecho mal, etcétera, etcétera. Entonces, a través de este trabajo ascético, empezamos como que a poner a cada cosa en su justo lugar, a aceptar culpas tanto de uno y tanto de otro, en poder, digamos, confrontar con esta experiencia elemental lo que nos está ocurriendo, en decir, bueno, esta persona no me ama, por ende ya no tengo que seguir atrás de ella, no tengo que seguir rogando a esta persona porque acepto que no me quiere, que no me ama, esta persona digamos, me ha tratado mal, no ha hecho esto conmigo, etc. Entonces es todo un trabajo ascético que partiría obviamente de la aceptación de aquella dependencia. Si no se acepta que estás pasando una situación difícil, obviamente nunca vas a poder querer cambiarla, ¿no? A diferencia de aquel que quiere pues autoafirmarse como el anarquista, él quizá nunca va a saber o nunca va a creer o nunca va a aceptar que en realidad le está pasando mal, ¿no? Entonces lo que nos está pidiendo Giussani es que para poder llegar a este realismo tenemos que practicar esta ascesis, tenemos que liberarnos de las costras de nuestros prejuicios, cuestión que definitivamente no es muy popular en nuestra mentalidad contemporánea. Por eso es lo que decía Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, que lo más común es la presencia del hombre medio, es decir, aquel hombre que tiene opiniones de todo, que no han sido pensadas ni han sido reflexionadas, y que cree que basta con su opinión,
que basta con lo que cree saber y ya, y que tiene derecho a poder decir, a poder exigir, a poder declarar más bien aquello que cree, pero que obviamente no ha pasado por todo un proceso. Y que sería interesante justamente lo que plantea Platón, ¿no? Sobre los caminos de la doxa a la episteme, ¿no? Bueno, yo creo que, por ejemplo, ya Bauman en su libro Sociedad Líquida planteaba ya este panorama crítico de esta sociedad posmoderna, ¿no? Una sociedad donde todo contenido es cambiante, es realmente sin peso, sin sostenibilidad, ¿no? Entonces, frente a esta carencia de verdad, frente a la exaltación del yo, es, digamos, lógico que el hombre anarquista pues gobierne, ¿no? No. Pero yo creo que es un tremendo regalo que hace Giussani al inicio de su libro El sentido religioso con esta premisa, ¿no? Que más allá de una consideración metodológica, ¿no? Como lo dice Giussani, pues llevarlo o aplicarlo a la vida es muy necesario, ¿no? Debemos de ser realistas frente a todas las opciones o decisiones que podemos optar, ¿sí? Y nada, espero que este capítulo les haya servido de manera muy sintética, ¿no? Como lo dijo Charlie, ¿no? Frente a la densidad de los contenidos va a ser la extensión de los videos o de estas producciones de multimedia, ¿no? Charlie. Sí, bueno, creo que hemos podido de una u otra manera dialogar respecto a este video. Creemos que no van a ser los únicos, porque constantemente, gracias a sus opiniones, etcétera, vamos a ir nuevamente mejorando estos cursos, etcétera. Así que les pedimos que ustedes puedan comentar, ¿no? Puedan brindar sus opiniones, puedan darnos sus interrogantes, etcétera, para poder escucharlos, para poder ayudarlos, para poder de una u otra manera poder también acrecentar nuestra universidad definitivamente. Así que los esperamos sus comentarios, sus opiniones, y pueden escribirnos, por supuesto, a nuestro correo electrónico, y pueden visitar nuestro fanpage, etc. Listo, muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Okay.